Hola iglesia, ¿cómo están? Hoy queremos hablar sobre una confrontación que se está viendo y que se va a dar aún mayor en los próximos días, meses, sobre el poder de la bestia de Apocalipsis 11, Apocalipsis 6, Daniel 7, y un mover que viene de los últimos tiempos que nos habla el profeta Malaquías. Un mover del espíritu de Elías y del espíritu de Moisés. Ese mover en el cual nos lo declara claramente Malaquías es un mover único. Es una confrontación única en la cual los antiguos religiosos, fariseos, estaban esperando precisamente al profeta Elías. Y hoy vamos a ver cómo había la confusión de que si Jesús era Elías y Juan el Bautista era Elías, porque Malaquías, el profeta Malaquías, así como todos los demás profetas que hemos visto, como Sofonías, o Joel, o Amós, o Abdías, todos ellos tienen versículos, una parte de su profecía para estos últimos tiempos. Y vamos a ver hoy la profecía de Malaquías, que es muy interesante. Pero deja repasarles sobre este poder que se está viendo sobre la tierra, que está declarado en Apocalipsis 13:6, donde dice que esta bestia abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Y además continúa diciendo, y permitió a esta bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. Es lo que estamos viendo, y en Apocalipsis 6 también nos declara que la cuarta bestia, el cuarto sello, además de que viene con pandemias, viene con espada, y esta espada significa un área política, un área económica, va a haber hambre, y además políticamente va a haber guerra. Y esa guerra está declarada que va a venir sobre la tierra y va a ser una guerra sumamente cruel, dirigida políticamente por este poder diabólico. En Daniel 7:21 también nos declara, confirmando esta palabra de Apocalipsis, donde dice que ese cuerno hacía guerra contra el pueblo santo de Dios y lo vencía, como vimos en Apocalipsis 13. Y en el versículo 22 dice, así hasta que vino, esto se paró hasta que vino el anciano, el Altísimo, y emitió un juicio en favor de su pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. Como habíamos visto en las dos pláticas pasadas, va a terminar este reinado, va a terminar este poder, y luego el pueblo de Dios va a reinar juntamente con Cristo durante muchos años. Y dice el versículo 25, desafiará esta bestia al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo y procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Lo que nos está diciendo es que este poder que viene del infierno va a tratar de cambiar muchas de las leyes de los santos, van a cambiar. De hecho, ha cambiado mucho nuestra manera de hacer las iglesias ahora que estamos también en esta cuarentena. Hemos cambiado mucho nuestras formas de hacer las cosas. Es lo que está intentando esta bestia. Pero va a haber una confrontación. Y esa confrontación es una profecía sobre la venida del espíritu de Elías. Y también en ese mismo pasaje, en esos mismos pasajes de esa profecía, viene una exhortación para que en estos últimos tiempos obedezcamos la ley de Moisés. O sea, que los principios bíblicos sean nuestra base para poder confrontar a esta bestia. En Malaquías capítulo 4 es donde está esta profecía. Y habla iniciando, si usted tiene un subtítulo en el capítulo 4, dice en mi Biblia, el día del juicio venidero. Está hablando de estos tiempos. El Señor de los ejércitos celestiales dice, el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. Ya lo estamos viviendo. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Malaquías 4:2 dice, sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas.
saldrán libres, saltando de alegría, como becerros sueltos en medio de los pastos. Versículo 3, y el día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvos debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales, hablando del tiempo que termina el poder de esta bestia y que empiece el poder de los santos, el poder de la iglesia. Versículo 4, acuérdense de obedecer la ley de Moisés, que es lo mismo que estábamos hablando, mi servidor, y todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Hablando de obedecer las leyes de Moisés, este espíritu de Moisés que al final de los tiempos que vamos a ver en Apocalipsis 11 va a venir y va a dirigir a la iglesia. Miren, les envío al profeta Elías, versículo 5, antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Se lo leo de nuevo. Miren, versículo 5 de Malaquías 4, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Qué interesante. Por eso es que los religiosos de la época de Jesús, en el año 30, 31, 32 de nuestro siglo, ellos estaban esperando primeramente a Elías, porque la profecía decía que venía primero Elías y luego venía el Mesías. Por eso constantemente le preguntaban a Juan el Bautista, ¿tú eres Elías? Y le preguntaban a Jesús, ¿tú eres Elías? Porque la profecía decía que así debía de ser. En Malaquías 6 dice, sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Ahora déjenme hablar un poquito de Elías. ¿Quién era Elías para aquellos que no lo reconocen del todo bien? La mayoría me imagino que sí. Elías, donde lo conocemos iniciando un tremendo ministerio, es en 1 Reyes capítulo 17 versículo 1, donde dice que Elías, que era de Tisbé de Galad, le dijo al rey de Acab, que era el rey en ese entonces de Israel, tan cierto como el siervo vive, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Y esa profecía se cumplió. Y Elías desapareció después, como sabemos, estuvo sustentado por una tsunamita que lo estuvo alimentando por 3 años y medio, y en el cual la sequía vino sobre todo ese territorio y fue tremendo. Y fue hasta que Elías volvió a dar la orden, dirigido por Dios, que volvió a llover. Y ustedes se van de acordar de que en el capítulo 18, versículo 21, aquel increíble momento donde él se enfrentó a los diferentes profetas de Baal, para que el pueblo de Israel de una vez se convenciera que si era Jehová o si era Baal el Dios de Israel. Y aquel enfrentamiento en el Monte Carmelo, donde los profetas de Baal oraron y clamaron, hicieron sacrificios y nunca les contestó su Dios. Y finalmente vemos cómo Elías clamó a Jehová de los ejércitos y vino un tremendo fuego sobre el sacrificio, y ahí fue donde el pueblo de Israel se dio cuenta que Jehová de los ejércitos era el rey verdadero, era el Dios verdadero. Y más adelante, entonces, terminando ese suceso y con la muerte de los profetas de Baal, se terminó la sequía, porque Elías, en el capítulo más adelante, en el 18 también, 41, le dijo, vete acá, regresa porque ya va a llover. Y en ese momento Elías volvió a orar y regresó la lluvia sobre el territorio. Entonces vemos el Señor cómo usó extraordinariamente a Elías en ese tiempo. Elías, un profeta de poder, un profeta de milagros, un profeta que hizo y detuvo la lluvia y luego volvió a ordenar que la lluvia viniera. Un profeta que cambió la historia y el momento tan tremendo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Bueno, la profecía de Malaquías es que este profeta, o el espíritu de este profeta, se va a presentar en los últimos tiempos de la historia de la humanidad. En Marcos capítulo 9, versículo 11, si se recuerdan ya viendo ahora en los tiempos de Jesús, los religiosos o maestros de la ley insistían en que Elías, dice ahí en el capítulo 9 de Marcos, versículo 11, debía de regresar antes de que viniera el Mesías.
En el versículo 12 Jesús les contestó esto y fíjense muy bien lo que les contestó. Es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Que es el espíritu de Elías es como viene a preparar el terreno en ese entonces para Jesús y en este entonces para la segunda venida de Jesús. Nada más que en la primera venida de Jesús, el Jesús vino humildemente, naciendo en un pesebre, con una, vamos a decirlo así, poniendo su vida desde el principio humildemente, en una forma muy de bajo perfil, y mostrándose al mundo ya con los milagros y prodigios y entregando su vida por nosotros en la cruz y resucitando al tercer día. Pero siempre fue en un perfil bajo. No va a ser así en nuestros tiempos finales. Vemos en Apocalipsis 19, lo vimos en el anterior predicación, donde vemos que Él desciende con su ejército, pero ahora montado en un corcel blanco y con una leyenda en su muslo diciendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene para tomar poder sobre la tierra. Es distinto, pero que el espíritu de Elías y el espíritu de Moisés que viene a afirmarnos en la palabra de Dios, el espíritu de Moisés y el espíritu de Elías que viene a mostrarse a la iglesia, a empujar a la iglesia, a empoderar a la iglesia para que se manifieste contra este poder en milagros y prodigios, en el poder también de Dios, en la unción y en la gloria de Dios sobre esta tierra. En el versículo 13 también de Marcos 9 dice, pero les digo, así dijo Jesús, Elías ya vino y ustedes prefirieron matarlo, hablando de Juan el Bautista. Mateo capítulo 11 versículo 14 dice, ¿y ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo? Hablando Jesús a estos fariseos también y refiriéndose a Juan el Bautista, dijo, Él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. Propio Jesús declarando que iba a ser el espíritu de Elías que estuvo en Juan el Bautista, que declaró y que preparó el momento en la tierra para que el Mesías, el Señor Jesús, se manifestara. En el versículo 13, un versículo anterior, habla sobre Moisés. Dice, pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. También todos los profetas y la ley de Moisés anuncian este tiempo. Por lo mismo, estamos en un tiempo muy parecido en el momento en que vino Jesús sobre la tierra. En Mateo capítulo 16, versículo 13, dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Versículo 14 dice, bueno, contestaron algunos, dicen Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Y ustedes recuerdan cómo Pedro, inspirado por Dios, les dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y ahí ya se declaró, pues, primeramente, que Juan el Bautista venía con el espíritu de Elías a preparar el tiempo para que el Mesías, el Señor Jesús, hiciera su aparición y llevara su ministerio, muriese en la cruz y resucitara por todos nosotros y tuviésemos la salvación para aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿el espíritu de Elías era Juan el Bautista? Sí, yo creo que así lo declaró Jesús. Y en el capítulo 1 de Lucas vemos la historia de Juan el Bautista. Entonces, cuando a su padre, que era un sacerdote también en esa época, Zacarías, fue advertido por un ángel de que iba a tener un hijo. Su esposa Elizabeth daría un hijo y que lo llamarían Juan. Y en el versículo 14 de Lucas 1 dice, y tendrán gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Versículo 15, porque él será grande a los ojos del Señor, no beberá vino, ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Qué tremendo, ¿verdad?
Versículo 16, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre, versículo 17, será un hombre con el espíritu, fíjese cómo lo dice, y el espíritu de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Y así fue como sucedió. Gran ministerio de Juan. No había un profeta mayor antes ni después, dice, como Juan el Bautista lo confesó Jesús. En Mateo capítulo 17, versículo 2, comienza y empezaremos a hablar sobre estos dos olivos que menciona Apocalipsis 11, que muchos expertos y muchos lectores, casi no hay nadie que no lo diga así. Estos dos olivos es Moisés y Elías, que se presentarán en esos tiempos, a los que se menciona Apocalipsis 11, y ahorita lo vamos a ver. Pero en Mateo 17:2 dice, mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús, se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol, y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Estamos haciendo y recordando ahora la transfiguración, en el monte de la transfiguración, donde de repente, dice el versículo 3, aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Yo creo que estaban poniéndose de acuerdo, ¿no? Y en ese momento tuvieron una padrísima charla entre los tres, que ya estaban en la tierra, que son los protagonistas de aquella época, y son los protagonistas que van a venir en el final de los tiempos, Moisés y Elías, y luego viene Jesús con todos sus ángeles y su pueblo. Mateo 17:4 dice, Pedro exclamó, Señor, qué maravilloso, ¿sí? Yo mismo me estoy maravillando hoy nomás de estar pensando la escena tan increíble que se ve ahí, que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorio, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Estos 3 varones que significan mucho para la vida del humano, para la vida del hombre, para la vida de estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. El espíritu de Elías y Moisés estará sobre la iglesia en estos últimos tiempos. Esto significa esta gran confrontación de la que les estoy hablando. Un gran poder que se está levantando, el gran dragón, el falso profeta, la bestia, que entre los tres quieren como hacer una similitud también de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ahora esta confrontación tremenda que va a suceder, donde estos dos, Elías y Moisés, o al menos sus espíritus, van a estar dirigiendo un momento muy importante en la vida de la iglesia. El último de los tiempos, el momento más final de toda la historia de la humanidad. Estamos por verlo. Es poco tiempo lo que falta, donde vamos a reafirmar nuestras convicciones bíblicas a través de lo que Moisés dejó, establecido a dejar los 10 mandamientos y los principios bíblicos, los principios que ahora nos rigen a todos los cristianos, y que nos invita, y que nos dice Jesús, y nos dicen los profetas, y que nos dicen las epístolas, que hemos de afianzarnos en estos últimos tiempos en los mandamientos de Moisés, en los principios de la fe que nos dejaron estos hombres de fe. Y al mismo tiempo un poder tremendo de Elías, que su característica principal fue hacer parar la lluvia y hacer llover posteriormente. Ese poder se va a mover entonces en la iglesia y a través de la iglesia en estos últimos tiempos. Tú y yo nos tenemos que estar preparando. ¿Y cómo nos tenemos que estar preparando? Orando mucho en lenguas, orando mucho, buscando mucho la palabra de Dios, entendiendo todos estos tiempos y animando a nuestra alma a continuar a pesar de todas las circunstancias adversas a nuestro alrededor. Tienes que prepararte para esta última pelea. Haz de cuenta que te estás armando con las armaduras de Efesios 6, y en la cual tú te estás preparando para esta gran última lucha a favor del reino de Dios, porque el reino de Dios se acerca, ya viene, está por llegar. Un mover de milagros, de dones de poder tremendos, como los que estaban en Elías, son los que van a suceder en nuestros procesos tiempos, saliendo, yo creo que de este pequeño desierto en el cual estamos metidos de cuarentena, y que ya va a terminar, aunque vienen otros acontecimientos económicos, de guerra, también aquí a la vuelta de la esquina, pero vamos a tener ya la unción saliendo de esta cuarentena, como Jesús salió de la cuarentena del desierto para movernos en el ministerio que Jesús nos ha puesto a cada uno
para hacer que la obra del reino de Dios descienda sobre la tierra y tú y yo podamos salir victoriosos de todo este tiempo. En Apocalipsis 11:3 es precisamente donde habla de estos dos olivos. Dice así: mientras tanto yo daré poder, óigalo bien, poder a mis dos testigos. Estamos hablando de estos dos testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante 1260 días. Esto está hablando casi del mismo tiempo en el que veíamos en Daniel: tiempos y mitad de un tiempo. Estos dos profetas, dice el versículo 4, son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así debe de morir cualquiera que intente hacerles daño. En el versículo 6 dice: ellos tienen el poder de cerrar los cielos como lo cerró Elías, para que no llueva durante el tiempo que profeticen. Y también tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre, como Moisés en Egipto, y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Qué lucha! Está hablando de esa confrontación, está hablando de ese momento donde va a haber dos bandos: el bando de Dios, el bando de los hijos de Dios, de los que manejamos y los que nos manejamos en los principios bíblicos, y el mundo que aborrece a Dios, que aborrece la doctrina, que aborrece los principios de Dios, los principios bíblicos, que aborrece los milagros, que aborrece los prodigios que Jesús produce, que aborrece todo lo que sea Dios, todo lo que sea Jesús. Esa confrontación se va a dar y tú y yo debemos de estar preparados. Versículo 7: cuando los dos testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos. Entonces, esa guerra, usted y yo ya la estamos viendo. Esa guerra está aquí. Y cada vez va a estar peor. Las leyes se van a ir cambiando para contraponerse a la iglesia, para contraponerse a los principios de Dios. Las leyes en el mundo están cambiando, los conceptos en el mundo están cambiando, totalmente contrarios a la ley de Moisés. Y la iglesia va a contraponerse, de alguna manera va a ser la conciencia del mundo. Y sí, va a haber una confrontación. Con este poder del infierno no viene como tipo Godzilla, y lo vemos como en las películas, ¿no? No es así, es un espíritu que está en el humano, que se mete en el humano y lo hace cambiar, y que ellos mismos creen lo que están pensando, creen en las nuevas leyes que están implantando. No lo están haciendo porque no lo creen así porque ya este espíritu se ha metido en la humanidad, en el mundo entero se ha metido y está cambiando las cosas buenas y les está diciendo que son malas, y a las cosas malas les está diciendo que son buenas. La iglesia es la única posibilidad de hacer reflexionar a algunos en el mundo para que se salven para los tiempos finales. Déjeme terminar con los últimos versículos. En el versículo 10 del capítulo 11 dice: los que pertenecen a este mundo se van a alegrar de que finalmente puedan vencer a estos dos olivos. Y dicen que se harán inclusive regalos unos a otros para celebrar que estos dos profetas van a morir y van a ser atormentados. Pero igual que Jesús, 3 días después y medio, Dios vuelve a soplar vida sobre estos dos olivos y se ponen de pie. Y entonces se apodera el terror de todos los humanos al mirarlos, y luego una voz fuerte del cielo les dice a los dos profetas: suban acá. Y subieron al cielo. Y ahí es donde muchos van a ser cambiados y modificados en sus conceptos al ver estos prodigios. Santiago 5:17 nos hace una exhortación a ti y a mí, a todos los hijos de Dios e hijas de Dios. Dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Muchas veces nosotros no nos atrevemos a orar por los enfermos, no nos atrevemos a pedir un milagro, no nos atrevemos a luchar en contra de nuestras circunstancias en oración porque no creemos. Sencillamente no creemos que va a pasar nada si oramos. No creemos nada, no creemos que va a pasar nada si declaramos.
sanidad a una persona. Por eso nosotros constantemente, usted puede ir al canal de la Sinagoga del Espíritu Santo o al canal de Amistad de Puebla, Zacatlán, donde tenemos muchos milagros para que ayudarle a usted a que pueda creer en el Dios Todopoderoso, en el Dios de Moisés y en el Dios de Elías, que se manifiesta su iglesia con poder. Porque usted y yo debemos de creer en estos tiempos. Van a ser tiempos de fe, donde nuestra fe va a ser confrontada, donde nuestra fe tiene que ser verdadera, donde nuestra fe ya no puede ser doctrinal, ya no puede ser solamente de conceptos, sino nuestra fe tiene que moverse en lo sobrenatural y poderle decir a la lluvia, detente, y que se detenga, y decirle al mar embravecido, para, enmudece, y este mar se vuelva calmado. Que podamos decirle al COVID, fuera de mi casa en el nombre de Jesús. Y que podamos decirle a nuestras circunstancias económicas, en el nombre de Jesús, yo creo que va a haber un prodigio de parte de Dios. Y no porque seamos predicadores de la prosperidad, sino porque Dios nos está mandando que en estos tiempos no nos va a quedar de otra más que movernos en la fe. A muchos van a tener que alimentarse cayendo maná del cielo, saliendo los peces del mar, como ya lo hemos visto en muchos videos que están saliendo por todos lados. Los prodigios van a tener que estar detrás de la iglesia. Ya no va a poder ser una iglesia doctrinal, porque los tiempos ya no nos van a permitir. O viene el milagro o te vas a tener que refugiar en lo político, te vas a tener que refugiar en tu gobierno, sino vas a tener que moverte en lo sobrenatural. Ese es nuestro futuro, hijos y hijas de Dios. Así es que tenemos que prepararnos orando mucho, metiéndonos en la palabra, que tu espíritu esté listo para la pelea, que esté listo para lo que se tenga que enfrentar. Por eso es que dice aquí, que Elías era tan humano como cualquiera de nosotros, para que tú te animes a buscar a Dios. Sin embargo, dice, cuando oró, con fervor, con fe, con determinación, para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio, el mismo tiempo del que estamos hablando, tiempos y mitad de tiempo. Todo esto está ligado, la Biblia completa está ligada, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde un profeta antiguo, un profeta menor, un profeta mayor, hasta Apocalipsis, hasta los evangelios, hasta las epístolas, todo está ligado. Y el siguiente versículo dice, más tarde, mandó, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Tú y yo tenemos que estar listos para esta última cosecha. Tenemos que estar listos para movernos en poder. Tenemos que estar listos para andar en la fe. Tenemos que estar listos para que ninguna cuestión, circunstancia adversa que se presente delante de nosotros nos atemorice, nos paralice, sino debemos de continuar entendiendo que es una guerra, la última de las guerras, la última de las confrontaciones. Te invito a buscar a Dios con todo tu corazón, porque los tiempos de la iglesia, los tiempos del poder, los tiempos de la fe vienen pronto. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.